Era una noche en la que el cielo parecía haberse roto, dejando caer sobre el mundo una tormenta implacable, fría y cortante como cuchillos de hielo. En el pequeño pueblo de San Juan, cuando todas las puertas ya se habían cerrado para resguardarse de la furia de los elementos, bajo el tétrico toldo de una panadería cerrada y sin luz, había una figura pequeña temblando de frío. Era doña Mercedes. A sus 72 años, en la edad en que una madre debería estar sentada junto a una chimenea cálida, recibiendo el té de las manos de sus nietos, ella estaba allí, acurrucada contra la pared húmeda, como un pajarillo herido ante la inmensidad de la tormenta. Doña Mercedes no lloraba a gritos. Sus ojos, nublados por el tiempo y el dolor, miraban fijamente hacia la cortina de lluvia blanca. Sus manos, delgadas y llenas de callos por haber trabajado la tierra durante toda una vida, abrazaban con fuerza un pequeño y viejo cofre de madera contra su pecho. Era la única posesión que había logrado sacar y la protegía con más celo que a su propia vida. El suéter fino que llevaba puesto estaba empapado, pegado a su piel, pero el frío de la lluvia no se comparaba con el hielo que se expandía lentamente en su corazón. De repente, unas luces deslumbrantes barrieron la oscuridad de la calle vacía. Un automóvil de lujo se acercaba a gran velocidad, rompiendo los charcos con arrogancia. Las llantas del vehículo impactaron contra un gran bache justo frente a la anciana, levantando una ola de agua sucia y lodo negro que bañó sin piedad a doña Mercedes, manchando su rostro arrugado y el cofre que sostenía. El auto no frenó, ni siquiera disminuyó la velocidad. El conductor, protegido en su cabina climatizada, probablemente ni siquiera notó la presencia de esa anciana indigente al borde del camino. Pero doña Mercedes sí lo reconoció. Su corazón dio un vuelco doloroso y se detuvo por un segundo. Conocía ese auto. Era el coche de Santiago, su hijo. Su único hijo, aquel por el que ella había vendido hasta el último metro de tierra, aquel por el que se había quitado el pan de la boca tantas veces. Ella bajó la cabeza y con la manga de su ropa mojada limpió suavemente el lodo del cofre de madera. Sus labios pálidos se movieron, no para maldecir, sino para susurrar una oración temblorosa. Dios mío, protégelo en este camino peligroso y perdona su ceguera. La gente suele decir que el agua siempre corre hacia abajo, que el amor de los padres es un océano infinito, pero a veces la gratitud de los hijos es tan seca como un desierto. Hay dolores que no sangran, pero que matan el alma poco a poco, en silencio. Esta noche, doña Mercedes ha sido expulsada de la misma casa que ella construyó ladrillo a ladrillo con sus propias manos, simplemente porque se convirtió en una carga, en una mancha vieja, para la vida perfecta de quienes ella más amaba. Al verla allí, sola y desamparada, nadie podría imaginar que esta mujer frágil guarda un secreto inmenso. Nadie sabe que esta salida humillante bajo la lluvia es, en realidad, el comienzo de un milagro divino. Ella se marcha con las manos vacías y el corazón destrozado, pero lo que traerá de vuelta en el futuro hará que todo el pueblo incline la cabeza con respeto. Esta no es solo una historia de tristeza, es la prueba viviente de la ley de la siembra y la cosecha. A veces, Dios permite que toquemos fondo para que podamos ver quiénes son las verdaderas manos que nos ayudan a levantarnos. Y la lección que Santiago está a punto de aprender le costará más que todo el dinero del mundo. Para comprender la magnitud de la tragedia que se desató bajo aquella tormenta, para entender por qué una madre termina en la calle como una extraña, es necesario mirar atrás. Es necesario desempolvar las páginas del pasado y ser testigos del inmenso amor que doña Mercedes derramó sobre la tierra de su vida, sin saber que estaba regando las raíces de su propia desdicha. La historia de Mercedes no era diferente a la de muchas mujeres de San Juan, pero su sacrificio tenía un brillo particular, una intensidad que rozaba la santidad.
Hace 30 años, cuando su esposo Jacinto falleció de una fiebre repentina, Mercedes se quedó sola frente al mundo. No tenía grandes riquezas, solo un pequeño pero fértil viñedo que había pertenecido a la familia de su esposo por generaciones, y una casa antigua, de techos altos y paredes gruesas, que olía a madera y a recuerdos. Pero su tesoro más grande y a la vez su debilidad más profunda era Santiago. Santiago era un niño brillante, con ojos curiosos que siempre miraban más allá de las montañas que rodeaban el pueblo. Mercedes sabía que las manos de su hijo no estaban hechas para la tierra y el arado como las de su padre, sino para sostener plumas y libros. Por eso, tomó una decisión que hizo temblar a los vecinos del pueblo. Vendió el viñedo, vendió la herencia de sus antepasados, la tierra que le daba de comer, para pagar los estudios de Santiago en la capital y luego en el extranjero. Mercedes, estás loca, le decían las vecinas mientras la veían lavar ropa ajena en el río para completar los gastos del mes. Te vas a quedar sin nada. Pero ella solo sonreía, secándose el sudor de la frente, y respondía con esa fe inquebrantable que la caracterizaba. No me quedo sin nada, estoy invirtiendo en mi hijo. Él es mi mejor cosecha. Cuando él vuele alto, yo tendré mis alas en él. Y así pasaron los años. Años de soledad, de comer poco para enviar mucho, de remendar la misma ropa una y otra vez, mientras Santiago vestía trajes elegantes en la universidad. Las cartas de Santiago eran el único combustible de Mercedes. Cada vez que llegaba una carta, ella la besaba, la leía frente al altar de la Virgen en su habitación y daba gracias a Dios. Santiago se graduó con honores, se convirtió en un arquitecto respetado y poco a poco las cartas se hicieron más cortas, las llamadas más escasas, hasta que un día llegó la noticia que Mercedes había esperado toda su vida. Santiago volvía a casa y no volvía solo. Traía consigo a su esposa Camila para establecerse y, según sus palabras, darle a mamá la vida de reina que se merece. El día del regreso, la casa de doña Mercedes brillaba. A pesar de sus rodillas doloridas por la artritis, había fregado los pisos hasta que parecían espejos. Había matado las gallinas más gordas para preparar el mole poblano que tanto le gustaba a su hijo. Había puesto flores frescas en cada rincón. Su corazón latía tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Cuando el lujoso auto negro se detuvo frente a la vieja reja de hierro, Mercedes sintió que el cielo bajaba a la tierra. De allí bajó Santiago, más alto, más robusto, con un aire de importancia que intimidaba, y a su lado, Camila. Era una mujer de una belleza impactante, rubia, alta, vestida con ropa que costaba más de lo que Mercedes gastaba en comida en un año. Pero había algo en los ojos de Camila, un frío metálico, una mirada que escaneaba el entorno no con curiosidad, sino con juicio. El abrazo de Santiago fue breve. Mercedes quiso retenerlo, oler su aroma, sentir a su niño, pero él se apartó suavemente, como si le incomodara el contacto excesivo. «Mamá, ella es Camila, mi esposa», dijo. Camila no la abrazó. Extendió una mano perfecta, con uñas impecables, y rozó apenas la mano callosa de Mercedes. «Un placer, señora», dijo, y luego, mirando la fachada de la casa, añadió en voz baja pero audible: «Es muy rústica, ¿verdad?». Ese comentario fue la primera gota de veneno, pero Mercedes, en su inmensa bondad, decidió ignorarlo. Pensó que era solo la diferencia de costumbres, que la chica de ciudad necesitaba tiempo para adaptarse al calor del hogar. Qué equivocada estaba. Los días siguientes se convirtieron en una lenta tortura psicológica. La convivencia no fue el sueño dorado que Mercedes había imaginado. Fue el inicio de su anulación como persona. Camila no tardó en mostrar su verdadera cara. Para ella, la casa no era un hogar lleno de historia, sino una estructura vieja, sucia y obsoleta que necesitaba ser demolida o reformada por completo. «Huele a viejo»,
Santiago, se quejaba Camila en voz alta mientras desayunaban, apartando con asco el plato de huevos frescos que Mercedes había preparado con tanto esmero. Esta casa tiene un olor a humedad y a encierro que se me pega en la ropa. No sé cómo puedes vivir aquí. Mercedes, sentada al extremo de la mesa, bajaba la mirada hacia su plato, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. «Es la madera, hija, es madera antigua de roble», intentaba explicar con voz suave. «Pues hay que cambiarla», interrumpía Camila, sin siquiera mirarla. «Y esa cocina es antihigiénica. Santiago, cariño, prometiste que haríamos reformas. No puedo invitar a mis amigos de la ciudad a este museo de antigüedades». Lo más doloroso no eran los desprecios de Camila, sino el silencio de Santiago. El niño que antes defendía a su madre de cualquier mal, ahora se quedaba callado, asintiendo a los caprichos de su esposa. Estaba cegado por el amor, o tal vez por el miedo a perder a esa mujer trofeo que había conseguido. Santiago empezó a mirar a su madre no con admiración, sino con lástima y a veces con impaciencia. Poco a poco, Mercedes fue desplazada. Camila contrató a un equipo de limpieza porque decía que Mercedes no limpiaba bien. Le prohibió entrar a la cocina cuando tenían visitas porque su ropa olía a ajo y a pobreza. Mercedes, que había sido la reina de su hogar, se convirtió en una sombra que deambulaba por los pasillos, tratando de hacerse invisible para no molestar. Se refugiaba en su pequeña habitación, la única que Camila no había tocado todavía, y pasaba las horas rezando el rosario, pidiendo a la Virgen que ablandara el corazón de su nuera y le devolviera a su hijo. Pero el mal, cuando encuentra un terreno fértil en la debilidad humana, crece rápido. Camila no quería compartir. No quería compartir la casa, no quería compartir el dinero de Santiago y sobre todo no quería compartir la atención. Mercedes era un estorbo, un recordatorio constante de un origen humilde que Camila quería borrar. Necesitaba una excusa, un motivo contundente para sacarla del mapa, y lo creó. Ocurrió una tarde de martes. El aire estaba cargado de electricidad estática, presagiando la tormenta que llegaría días después. Camila comenzó a gritar desde su habitación. Era un grito histérico, agudo, diseñado para alarmar. «Santiago, Santiago, ven rápido», aullaba. Santiago corrió escaleras arriba y Mercedes, con el corazón en la boca, lo siguió paso a paso, apoyándose en el barandal. En la habitación principal, Camila estaba de pie junto al tocador, con los cajones abiertos y el contenido revuelto por el suelo. Lágrimas de cocodrilo corrían por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Mi anillo, el anillo de diamantes que me regalaste por nuestro aniversario, no está», gritaba, señalando el joyero vacío. «Cálmate, mi amor. Debe estar por aquí», intentaba tranquilizarla Santiago, buscando debajo de la cama. «No, no está. Lo dejé aquí esta mañana antes de ducharme». «Lo sé perfectamente», insistió ella, y luego giró la cabeza lentamente hacia la puerta, donde Mercedes observaba la escena con preocupación. Los ojos de Camila brillaron con malicia pura. «¿Quién ha entrado aquí hoy, Santiago? ¿Quién es la única persona que pasa todo el día merodeando por la casa?» Santiago se enderezó y miró a su madre. Por primera vez en su vida, Mercedes vio duda en los ojos de su hijo. Eso le dolió más que una bofetada. «Mamá», preguntó él, con la voz temblorosa, «¿has entrado tú aquí?» «Hijo, por Dios sagrado», respondió Mercedes, llevándose las manos al pecho, horrorizada. «Yo nunca entraría a su cuarto sin permiso. Yo no he tocado nada». «Miente», chilló Camila, lanzándose al ataque. «Siempre la veo mirando mis joyas con envidia. Siempre dice que gastamos mucho dinero. Seguro lo tomó para venderlo o para esconderlo y darnos una lección». «Eso no es verdad», exclamó Mercedes, con lágrimas en los ojos. «Santiago, mírame, soy tu madre. Tú sabes quién soy.
Jamás he tomado un centavo que no sea mío. Pues vamos a comprobarlo, dijo Camila. Y antes de que Santiago pudiera detenerla, ella pasó empujando a la anciana y corrió hacia la habitación de Mercedes. Lo que siguió fue la violación más grande a la dignidad de la pobre mujer. Camila entró en el santuario de Mercedes y comenzó a arrojarlo todo. Sacó la ropa vieja de los armarios, tiró las sábanas al suelo, volcó el colchón. Mercedes lloraba en silencio, parada en el marco de la puerta, viendo cómo una extraña profanaba sus recuerdos. Santiago estaba allí, de pie, inútil, sin hacer nada para detener la locura de su esposa. De repente, Camila metió la mano debajo de una pila de toallas en el fondo del ropero y con un movimiento teatral sacó algo brillante. No era el anillo, pero Camila, hábil en su maldad, había escondido el anillo en su propio bolsillo para plantarlo si era necesario o simplemente para mantener la farsa. Al no encontrarlo allí, cambió de estrategia. Se volvió hacia Santiago con una furia fría. No está aquí, pero eso no prueba nada. Seguro ya se lo dio a alguien o lo enterró en el jardín. No puedo vivir con una ladrona, Santiago. No me siento segura en mi propia casa. Camila, por favor, tal vez se perdió, murmuró Santiago débilmente. No se perdió. Es ella. Es ella. O yo, Santiago, gritó Camila, lanzando el ultimátum que había estado preparando durante meses. Se acercó a su esposo y lo agarró de las solapas de la camisa, mirándolo a los ojos. Escúchame bien. Estoy harta de este lugar, harta de sus olores, harta de sus rezos y ahora harta de sus robos. O sacas a esta mujer de esta casa hoy mismo, o yo hago mis maletas y me voy a Madrid y te juro que te dejaré en la ruina con el divorcio. Tú decides, tu futuro conmigo o tu madre ladrona. El silencio que siguió fue sepulcral. Se oía el tic-tac del reloj antiguo en el pasillo, contando los segundos de la traición. Mercedes miró a su hijo. Vio cómo él luchaba, vio cómo sudaba. Esperaba que él dijera, «Es mi madre, lárgate tú si quieres». Esperaba que la sangre pesara más que el agua. Pero Santiago bajó la cabeza. No pudo sostener la mirada de su madre. Se pasó la mano por el cabello, frustrado, y soltó un suspiro que sonó a derrota. «Mamá», dijo él sin mirarla, quizás sería mejor que fueras un tiempo a otro lugar. Hay una residencia de ancianos en el pueblo vecino. Dicen que es muy buena». El mundo de Mercedes se detuvo. No escuchó nada más. Las palabras residencia de ancianos retumbaron en su cabeza como campanas fúnebres. No era el lugar, era el hecho de que su hijo, su Santiago, estaba dispuesto a desecharla para complacer a una mujer que acababa de calumniarla. Ella enderezó su espalda, esa espalda que se había encorvado trabajando para él. Se secó las lágrimas con una dignidad que sorprendió incluso a Camila. En ese momento, Mercedes creció. Ya no era la viejecita asustada, era la matriarca herida. «No hace falta, Santiago», dijo con voz firme, aunque por dentro estaba rota en 1000 pedazos. «No iré a ningún asilo. Esta casa ya no es mi hogar. Un hogar se construye con amor, y aquí el amor ha muerto. Mamá, no te pongas dramática, es solo temporal mientras se aclara lo del anillo», intentó justificarse Santiago, sintiendo la culpa carcomerle. «El anillo no importa, hijo. Lo que importa es que tú creíste que yo era capaz de robarte. Eso es algo que no se puede reparar». Mercedes caminó hacia su mesa de noche. Allí estaba su pequeño cofre de madera, el que Camila no había logrado abrir. Lo tomó entre sus manos. «Me iré», sentenció. «No quiero que tu matrimonio se rompa por mi culpa. Quédate con ella, quédate con la casa, quédate con todo. ¿A dónde vas a ir?» «Va a empezar una tormenta», dijo Santiago, dando un paso hacia ella. «Dios es mi techo, Santiago. Él nunca me ha cerrado la puerta, a diferencia de ti». Mercedes no esperó respuesta.
Comenzó a guardar sus pocas cosas en una bolsa de tela. No quiso llevarse la ropa que Santiago le había comprado al llegar. Solo tomó sus vestidos viejos, su Biblia desgastada, el retrato de su esposo Jacinto y aquel cofre misterioso. Camila observaba desde la puerta con una sonrisa triunfal apenas disimulada, cruzada de brazos, como una generala que acaba de ganar una batalla sin disparar una sola bala. La tarde caía y el cielo se oscurecía rápidamente, tiñéndose de un gris plomizo y amenazante. El viento comenzaba a aullar, golpeando las ventanas como si la propia naturaleza estuviera enfurecida por lo que estaba sucediendo dentro de esas paredes. Mercedes se puso su abrigo, tomó su bolsa y pasó por el lado de su hijo sin detenerse. Santiago quiso agarrarla del brazo, quiso decir algo, pero la cobardía lo paralizó. El perfume caro de Camila llenaba la habitación, asfixiando el olor a lavanda que siempre tenía Mercedes. Al llegar a la puerta principal, esa puerta de madera robusta que ella misma había barnizado tantas veces, Mercedes se detuvo un instante. No se volvió para mirar a su hijo. Sabía que si se volteaba, tal vez no tendría la fuerza para salir. Solo dijo, en un susurro que el viento se llevó, «Un día, hijo mío, buscarás esta mano que hoy sueltas y espero que para entonces no sea demasiado tarde». Y así, con el sonido seco de la puerta cerrándose a sus espaldas, comenzó el calvario de doña Mercedes. Dejó atrás el calor, la seguridad y la vida que conocía, para adentrarse en la boca oscura de la noche, empujada por la ingratitud más cruel que existe, la de un hijo hacia la madre que le dio la vida. El sonido de la puerta cerrándose no fue un golpe seco. Para Mercedes sonó como el crujido de un hueso al romperse. Fue el sonido definitivo de una vida que se partía en dos. Un antes, lleno de sacrificios y amor maternal, y un después, marcado por la soledad más absoluta. Mercedes se quedó inmóvil en el porche durante unos segundos interminables. Sus pies parecían haberse enraizado en las baldosas de terracota que ella misma había elegido 30 años atrás. Del otro lado de la madera robusta, el silencio era total. No se escuchaban pasos corriendo hacia la puerta para detenerla. No se escuchaba la voz de Santiago gritando, «¡Mamá, espera!». Solo había silencio, un silencio cómplice y cobarde que confirmaba su destierro. El aire frío de la noche la golpeó en la cara, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a ozono, el preludio de la tormenta que se avecinaba. Mercedes respiró hondo, y el aire helado quemó sus pulmones, pero ese dolor físico era un alivio comparado con el ardor que sentía en el pecho. Apretó la bolsa de tela contra su costado y acomodó mejor el pequeño cofre de madera bajo su brazo izquierdo. Ese cofre era una caja sencilla, hecha de madera de olivo, pulida por el tiempo y el roce constante de las manos. No tenía incrustaciones de oro ni piedras preciosas, pero pesaba más que cualquier joya. Camila, en su codicia ignorante, pensaba que allí dentro había dinero o alhajas antiguas. La pobre ilusa no entendía que hay tesoros que no brillan, pero que pueden cambiar el destino de una familia entera. Mercedes acarició la tapa rugosa del cofre con su dedo pulgar. Era su ancla. Era lo único que le quedaba de su esposo Jacinto, y curiosamente era la llave de un futuro que ella había guardado celosamente, esperando el momento justo. Un momento que, irónicamente, había llegado de la forma más cruel posible. Dio el primer paso. Sus piernas temblaban, no por la edad, sino por el impacto emocional. Bajó los 3 escalones del porche y pisó el camino de piedra que cruzaba el jardín. El jardín. Ese jardín era su otro hijo. Mientras caminaba lentamente bajo la llovizna que comenzaba a caer, Mercedes no pudo evitar detenerse junto a los rosales. Estaban descuidados. Desde que Camila había llegado, le había prohibido a Mercedes pasar tiempo ensuciándose con tierra, y el jardinero que habían contratado no tenía el toque del amor.
Mercedes extendió una mano temblorosa y tocó una rosa blanca que luchaba por sobrevivir en la penumbra. Una espina le pinchó el dedo y una gota de sangre brotó, mezclándose con la lluvia. «Adiós, mis niñas», susurró a las plantas. «Perdonen por dejarlas solas. Crezcan fuertes, aunque ya no esté yo para regarlas». Cada paso que la alejaba de la casa era una batalla contra sus propios instintos. El instinto de madre le gritaba que diera media vuelta, que entrara, que pidiera perdón por algo que no había hecho, que aceptara la humillación con tal de dormir bajo el mismo techo que su hijo. ¿Acaso no es eso lo que hacen las madres? Soportar lo insoportable, pero algo dentro de ella, una chispa de dignidad que pensaba extinta, le impedía retroceder. Dios le había dado la señal. Quedarse allí era morir en vida, y aunque su cuerpo estaba viejo, su espíritu se negaba a ser pisoteado por la maldad de una nuera y la debilidad de un hijo. Llegó a la reja de hierro forjado que separaba su propiedad de la calle pública. La reja chirrió al abrirse, un lamento metálico que resonó en la calle vacía. Mercedes salió. Cerró la reja con cuidado, como si no quisiera despertar a los vecinos, como si quisiera mantener la ilusión de normalidad hasta el último segundo. Ya estaba fuera, ya era una desterrada. Se giró una última vez. La casa se alzaba majestuosa en la oscuridad, con sus ventanas iluminadas irradiando una calidez engañosa. Vio una sombra moverse en la ventana del salón. Era Santiago. Lo vio llevarse las manos a la cabeza y caminar de un lado a otro. ¿Estaría arrepentido? ¿O estaría simplemente preocupado por qué dirán los vecinos? Luego vio otra sombra, más esbelta, acercarse a él y abrazarlo por la espalda. Camila, la serpiente enroscándose en su presa. Mercedes vio cómo Santiago se dejaba abrazar, cómo se recostaba en el hombro de su verdugo. En ese instante, algo se rompió definitivamente dentro de Mercedes. No fue odio lo que sintió, fue una pena infinita, una lástima profunda por ese hombre que, aunque tenía 40 años, seguía siendo un niño perdido, incapaz de distinguir entre el oro y la bisutería, entre el amor verdadero y la manipulación. «Que Dios te perdone, Santiago», dijo en voz alta, y su voz se quebró, «porque yo necesitaré tiempo para hacerlo». La lluvia se intensificó de golpe, como si el cielo hubiera estado esperando a que ella terminara su despedida. El agua comenzó a caer a cántaros, fría y despiadada. En cuestión de segundos, su abrigo de lana gris estaba empapado, pesando sobre sus hombros como una losa de plomo. El agua se filtraba por sus zapatos viejos, helándole los dedos de los pies. Mercedes comenzó a caminar hacia el pueblo. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse de esa casa. El camino hacia el centro del pueblo era un sendero que ella había recorrido miles de veces. Lo había recorrido con Santiago en brazos cuando era un bebé para llevarlo a vacunar. Lo había recorrido de la mano de él cuando iba a su primer día de escuela. Lo había recorrido sola, rezando el rosario, cuando él se fue a estudiar al extranjero. Cada piedra, cada árbol del camino tenía un eco de su hijo. Pasó frente al viejo parque infantil. Los columpios oxidados se mecían con el viento, chirriando fantasmagóricamente. Mercedes se detuvo un momento, secándose el agua de los ojos. Le pareció ver, entre la cortina de lluvia, a un pequeño Santiago de 5 años corriendo hacia ella con las rodillas raspadas, llorando para que mamá le diera un beso sanador. «Mamá, me duele», decía el fantasma de su recuerdo. «Sana, sana, colita de rana», respondía su memoria. Pero ahora, la que tenía las rodillas raspadas, el alma en carne viva y nadie para darle un beso, era ella. La soledad la golpeó con una fuerza brutal. Se dio cuenta de que no tenía a nadie. Sus amigos de juventud habían muerto o se habían mudado. Sus parientes lejanos vivían en otras provincias y hacía años que no hablaba con ellos. Su vida había sido Santiago,
Su círculo social, sus ahorros, sus planes, todo giraba en torno a él. Al perderlo, se había quedado suspendida en el vacío. El viento sopló con furia, casi derribándola. Mercedes tuvo que aferrarse a un poste de luz para no caer. El cofre de madera se le resbalaba de las manos entumecidas, pero ella lo apretó contra su vientre, curvando su cuerpo para protegerlo del agua. «No te soltaré», murmuró al cofre. «Tú eres mi promesa, tú eres la verdad». Continuó su marcha penosa. Las calles del pueblo estaban desiertas. Las casas tenían las persianas bajadas, protegiendo la intimidad y el calor de las familias que sí tenían un hogar. Mercedes veía el resplandor azulado de los televisores a través de algunas ventanas. Imaginaba a las familias cenando sopa caliente, discutiendo cosas triviales, riendo. Esa normalidad, que antes le parecía tan cotidiana, ahora se le antojaba un lujo inalcanzable. Se sentía como un fantasma, una espectadora invisible de la vida de los demás. El frío comenzó a hacer estragos. Sus dientes castañeteaban sin control y sus manos empezaban a perder sensibilidad. La artritis en sus rodillas, exacerbada por la humedad, enviaba punzadas de dolor agudo con cada paso. «Solo un poco más», se decía a sí misma. «Llega hasta la plaza. Allí está la iglesia. La casa de Dios siempre está abierta». Pero cuando llegó a la plaza mayor, sus esperanzas se desmoronaron. Las enormes puertas de madera de la iglesia de San Judas Tadeo estaban cerradas a cal y canto. Claro, era tarde. El padre Manuel ya debía estar dormido en la casa parroquial, y Mercedes, en su vergüenza, no se atrevió a llamar a su puerta. ¿Qué le diría? «Padre, mi hijo me echó porque su esposa dice que soy una ladrona». No, la vergüenza era un manto más pesado que la lluvia. No podía soportar la mirada de lástima del sacerdote. Prefería la indiferencia de la tormenta a la piedad de los hombres. Miró a su alrededor, desesperada. Sus ojos se posaron en la vieja panadería El Buen Gusto, que había cerrado hacía años por la crisis. Tenía un toldo de lona raído y un pequeño alero que sobresalía sobre la acera. No era mucho, pero ofrecía un mínimo resguardo contra la lluvia vertical. Arrastrando los pies, Mercedes se dirigió hacia allí. Se dejó caer en el suelo de cemento frío, con la espalda apoyada contra la pared descascarada. Sus piernas ya no le respondían. Puso la bolsa de tela a un lado y colocó el cofre de madera sobre sus rodillas. El lugar estaba sucio. Había papeles viejos, colillas de cigarros y polvo acumulado en las esquinas. Pero Mercedes estaba demasiado agotada para que le importara. Se acurrucó, tratando de conservar el poco calor corporal que le quedaba. Fue entonces, en esa quietud forzada, cuando la realidad la atropelló. No fue el frío, ni el hambre, ni el dolor físico. Fue el recuerdo de la mañana. Solo esa misma mañana ella estaba en su cocina, preparando café. Tenía un techo, tenía una cama, tenía una identidad, la madre de Santiago. Ahora, 12 horas después, era una estadística. Una sin techo, una vieja loca que duerme en la calle. La transformación había sido tan rápida, tan violenta, que su mente no lograba procesarla. Abrió su bolsa de tela con manos temblorosas y sacó el retrato de Jacinto, su difunto esposo. La foto estaba protegida por un marco de plástico barato, pero el agua se había filtrado un poco por las esquinas. A la luz tenue de una farola parpadeante, miró el rostro sonriente de su marido. «Ay, Jacinto», sollozó, y esta vez las lágrimas brotaron calientes, mezclándose con el agua de lluvia en sus mejillas. «Menos mal que no estás aquí para ver esto. Se te rompería el corazón, viejo. Nuestro Santiago, nuestro muchacho». Habló con la foto como si él estuviera allí, sentado a su lado. Le contó, entre hipidos, cómo Camila la había mirado con asco. Le contó cómo Santiago había bajado la cabeza. Le contó el dolor de sentirse una intrusa en la casa que construyeron juntos, ladrillo a ladrillo. «Te fallé, Jacinto.
No supe criar a un hombre. Crié a un cobarde. Se culpó a sí misma, golpeándose suavemente el pecho con el puño cerrado. Le di todo, Jacinto. Quizás le di demasiado. Quizás ese fue mi pecado. No le enseñé a valorar, solo le enseñé a recibir. El llanto de Mercedes en esa noche solitaria era desgarrador. No era un llanto ruidoso, era un gemido profundo, gutural, que salía de las entrañas. Era el lamento de la tierra cuando le arrancan un árbol de raíz. Y en medio de ese dolor, su atención volvió al cofre sobre sus piernas, ese cofre que Jacinto le había entregado en su lecho de muerte. Recordó sus palabras exactas, pronunciadas con el último aliento. Mercedes, mujer, guarda esto. No lo abras y no dejes que el chico lo abra, a menos que la vida los ponga de rodillas. Aquí está el fruto de lo que nadie ve. Es tu seguro, mi amor. Ella nunca lo había abierto. Había respetado la voluntad de su marido como una ley sagrada. Incluso en los momentos de mayor necesidad económica, cuando Santiago necesitaba dinero para la maestría, ella estuvo tentada, pero algo la detuvo, una intuición. Y ahora, sentada en la basura, acariciaba la madera con reverencia. ¿Debería abrirlo ahora? ¿Era este el momento de estar de rodillas? Intentó manipular el pequeño cerrojo oxidado, pero sus dedos estaban demasiado entumecidos y la oscuridad no ayudaba. Además, una voz interior le dijo, todavía no. La noche es larga y la prueba apenas comienza. Guarda la esperanza para cuando la desesperación sea total. Decidió no abrirlo. En su lugar, abrazó el cofre como si fuera un niño pequeño, apoyó su mejilla sobre la madera húmeda y cerró los ojos. La tormenta rugía con fuerza, los truenos hacían temblar el suelo, pero Mercedes ya no tenía miedo del clima. El miedo real era al mañana. ¿Qué haría cuando saliera el sol? ¿Cómo miraría a la gente del pueblo a la cara? ¿Cómo pediría comida? La vergüenza, ese monstruo silencioso, volvía a acecharla. Pero entonces, en medio de la negrura, recordó una canción de cuna, la misma que le cantaba a Santiago. Duerme, mi niño, que los ángeles te ven. La luna de plata te viene a mecer. Empezó a tararearla, bajito, para sí misma. Se mecía suavemente hacia adelante y hacia atrás, cantar para calmar a la niña asustada que llevaba dentro. La ironía era cruel. La madre que había cantado para que su hijo no tuviera miedo a la oscuridad, ahora cantaba para no morir de miedo por culpa de ese mismo hijo. Poco a poco, el agotamiento venció al dolor. Su cabeza cayó sobre su pecho. Mercedes se sumió en un sueño inquieto, lleno de pesadillas donde la lluvia nunca paraba y las puertas nunca se abrían. A lo lejos, el reloj del ayuntamiento dio las 12 campanadas. Era medianoche. El día había terminado, pero para Mercedes la larga noche del alma acababa de comenzar. Y allí, bajo ese alero miserable, mientras un perro callejero se acercaba tímidamente a olfatear sus zapatos, la figura de la madre desterrada se convertía en la imagen más triste y poderosa de todo San Juan. Una imagen que muy pronto sacudiría la conciencia de todos los que se atrevieran a mirarla. El coche de Santiago pasó entonces, tal como se describió al inicio de esta historia. El chapoteo, el lodo, la indiferencia. Pero ahora, conociendo el peso de cada paso que Mercedes dio para llegar allí, ese momento ya no era solo una escena triste, era un crimen moral. Y mientras el coche se alejaba, Mercedes, entre sueños y vigilia, apretó una vez más el cofre. Ella no lo sabía aún, pero en ese cofre no solo estaba su salvación, sino la condena y la redención de quienes la habían abandonado. La lluvia podía mojar su ropa, pero no podía borrar la verdad que ella custodiaba. Y la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir. El amanecer en San Juan no trajo consigo la esperanza habitual de un nuevo día. Para Mercedes, la luz del sol fue un enemigo cruel.
La oscuridad de la noche, al menos, le había ofrecido el consuelo del anonimato, cubriendo su vergüenza con un manto negro. Pero la luz de la mañana la expuso. La luz reveló su ropa arrugada y manchada de barro, sus cabellos grises despeinados y pegados a la frente por la humedad, y las ojeras profundas que marcaban su rostro como cicatrices de una batalla perdida. Cuando los primeros rayos de sol golpearon el toldo de la panadería, Mercedes intentó levantarse. Fue un esfuerzo titánico. Sus articulaciones, congeladas por la humedad de la noche y la artritis, crujieron con un dolor agudo que le arrancó un gemido involuntario. Sus piernas parecían hechas de madera vieja, rígidas y frágiles. Se obligó a ponerse de pie, apoyándose en la pared, aferrando como siempre aquel cofre de madera contra su pecho. El pueblo comenzaba a despertar. Escuchó el ruido metálico de las persianas de los comercios subiendo, el motor de los primeros camiones de reparto, las voces de los vecinos saludándose. Ese sonido de la rutina diaria, que antes le resultaba reconfortante, ahora la aterrorizaba. «Mira, es doña Mercedes», escuchó un susurro a sus espaldas. Mercedes bajó la cabeza, intentando esconderse dentro de su abrigo. No quería ver a nadie. No quería ver la lástima en los ojos de la señora que vendía periódicos, ni la curiosidad morbosa del barrendero. Comenzó a caminar rápido, o al menos tan rápido como sus pies doloridos se lo permitían, huyendo hacia las afueras, hacia las zonas donde nadie la conociera. Así comenzó su calvario de 3 días. 3 días que parecieron 3 siglos. El primer día, el despojo. El hambre comenzó a ser un tormento físico hacia el mediodía. Su estómago, vacío desde la noche anterior, se contraía con espasmos dolorosos. Mercedes no tenía dinero. En su precipitada salida, ni siquiera había pensado en tomar su monedero. Solo tenía su fe y su cofre. Caminó hasta una fuente pública en un parque alejado para beber agua y lavarse la cara. Dejó su bolsa de ropa en un banco cercano, apenas a 2 metros de distancia, mientras se inclinaba para beber del chorro de agua fría. El agua alivió su garganta seca, pero cuando se levantó y se giró, el mundo se le vino abajo una vez más. La bolsa no estaba. Miró a todos lados, desesperada. Vio a unos jóvenes corriendo a lo lejos, riéndose, llevando consigo su bolsa de tela. Allí iba su única muda de ropa, su cepillo de dientes, sus pocas pertenencias mundanas. «Por favor, devuélvanmela», gritó con la voz rota, pero los chicos ni siquiera se voltearon. Mercedes se dejó caer en el banco, derrotada. Ahora sí que no tenía nada. Absolutamente nada más que lo que llevaba puesto y el cofre de Jacinto, que afortunadamente nunca soltaba, ni siquiera para beber agua. Se abrazó a la caja de madera y lloró. No lloró por la ropa perdida, lloró por la crueldad gratuita. ¿Por qué el mundo se ensañaba con ella? ¿Acaso no era suficiente con ser expulsada por su hijo? ¿También tenía que ser víctima de extraños? Esa tarde aprendió lo que significa ser invisible. Se sentó cerca de un mercado, esperando que algún comerciante le ofreciera una fruta golpeada o un pedazo de pan duro. Vio pasar a gente que conocía de vista. Vio al carnicero al que le había comprado carne durante 20 años. Él la miró, frunció el ceño como si no la reconociera o no quisiera reconocerla, y siguió de largo. La pobreza tiene ese efecto. Vuelve a las personas transparentes. La gente no quiere ver la miseria porque les recuerda su propia fragilidad, así que simplemente apartan la mirada. El segundo día, la noche del alma. La segunda noche fue peor que la primera. El cuerpo de Mercedes ya estaba debilitado por la falta de comida. La fiebre comenzó a subir. Sentía escalofríos que le sacudían los huesos, seguidos de oleadas de calor sofocante. Deliraba. En su vagar sin rumbo, sus pies la llevaron instintivamente hacia la plaza de la iglesia. Esta vez no buscaba refugio físico, buscaba respuestas. La gran iglesia estaba cerrada,
pero en el jardín lateral había una gruta con una estatua de la Virgen de los Dolores. La imagen de la Virgen, con el corazón atravesado por 7 espadas, miraba hacia el cielo con una expresión de sufrimiento infinito. Mercedes se arrastró hasta los pies de la estatua. La piedra estaba fría, pero ella no lo sintió. Se arrodilló, ignorando el dolor punzante en sus rodillas, y levantó su rostro bañado en sudor y lágrimas hacia la imagen de la Madre de Dios. Este fue el momento de su conversación más íntima y desgarradora con el Creador. «Madre», susurró Mercedes con la voz ronca, «tú viste morir a tu hijo en la cruz, tú sabes lo que es el dolor. Pero mi dolor es diferente, madre. Mi hijo no ha muerto, pero ha matado nuestro amor. Él vive, pero yo he muerto para él». El viento soplaba entre los árboles del jardín como un susurro divino. Mercedes apretó el rosario que llevaba en el bolsillo hasta que las cuentas se marcaron en su palma. «Dios mío», continuó, mirando hacia el cielo oscuro, «es esta mi prueba. ¿Soy yo tu Job? Me has quitado mi casa, mi sustento, mi honra ante los vecinos. Estoy aquí, comiendo el polvo del suelo, tiritando como un perro sarnoso. ¿Por qué, Señor? Yo siempre te fui fiel. Nunca falté a misa, nunca negué un plato de comida al hambriento, crié a mi hijo en tu palabra. ¿En qué fallé?» Por un momento, la amargura quiso invadir su corazón, quiso maldecir a Camila, quiso desearle a Santiago que sufriera lo mismo que ella. Era humano, era la rabia de la injusticia, pero entonces miró de nuevo el rostro sereno y triste de la Virgen. Recordó el amor incondicional. Recordó que una madre es madre hasta el final, incluso cuando el hijo es un verdugo. Respiró hondo, tragándose la hiel de la ira, y su oración cambió. Su voz se volvió más suave, más dulce, llena de una misericordia que no parecía de este mundo. «No, Señor, perdóname. No escuches mi rabia. Es el hambre la que habla, no mi corazón. Te pido, te suplico, Padre Santo, que no castigues a Santiago. No le envíes tu ira. Él es un buen muchacho, Señor, tú lo sabes. Está confundido, está cegado por una luz falsa. Protégelo, Dios mío, que nunca le falte el pan que hoy me falta a mí, que nunca sienta el frío que hoy siento yo. Si alguien tiene que pagar por sus errores, que sea yo. Carga sobre esta vieja espalda todas sus culpas, pero a él déjalo vivir en paz». Las lágrimas de Mercedes caían sobre la tierra seca del jardín. Era el sacrificio supremo. En medio de su propia agonía, no pedía justicia, pedía clemencia para el causante de su mal. Esa oración, pronunciada en la soledad de la noche por una anciana febril, tuvo más poder que 1000 misas cantadas en catedrales de oro. Fue una oración que hizo temblar las puertas del cielo. Mercedes cayó rendida sobre la hierba, abrazada a los pies de la estatua, y durmió un sueño profundo, soñando que la Virgen bajaba y la cubría con su manto estrellado. El tercer día, la prueba de la bondad. El tercer día amaneció gris y plomizo. Mercedes despertó con una debilidad extrema. Apenas podía mantener la cabeza erguida, sus manos temblaban incontrolablemente. Sabía que si no comía algo pronto, se desmayaría y tal vez no volvería a despertar. Se obligó a caminar hacia la zona de los restaurantes, con la esperanza de encontrar sobras. Su dignidad ya no era un obstáculo. El instinto de supervivencia había tomado el control. Detrás de un restaurante italiano, vio algo que hizo brillar sus ojos. En la parte superior de un cubo de basura había medio sándwich envuelto en una servilleta de papel. Alguien lo había tirado casi entero. Para Mercedes, aquello brillaba más que un diamante. Se acercó, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tomó el sándwich con sus manos sucias. El pan estaba un poco duro en los bordes, pero dentro había queso y carne. El olor le provocó un mareo de anticipación. Iba a comer. Por fin iba a comer. Se sentó en el bordillo de la acera, dispuesta a dar el primer bocado.
Ya sentía el sabor en su boca. Su cuerpo se preparaba para recibir el alimento, pero entonces sintió una presencia. Levantó la vista y vio, a unos metros de ella, a un anciano. Era un mendigo, mucho más deteriorado que ella. Su ropa eran harapos irreconocibles, su barba estaba enmarañada y llena de suciedad, pero lo más impactante eran sus piernas. Estaban cubiertas de llagas abiertas, infectadas, alrededor de las cuales zumbaban las moscas. El hombre la miraba, no con agresividad, ni siquiera con súplica verbal. La miraba con una resignación silenciosa. Miraba el sándwich en las manos de Mercedes y luego miraba sus ojos. Mercedes se detuvo. El sándwich estaba a centímetros de sus labios. Su estómago rugió, reclamando su derecho. «Es mío», pensó su instinto. «Yo lo encontré. Yo me estoy muriendo de hambre. Él es un extraño. Yo necesito fuerzas para recuperar mi vida». Era la lógica humana, la supervivencia del más apto. Pero Mercedes miró de nuevo al anciano. Vio en sus ojos el mismo dolor que ella sentía. Vio la soledad y recordó las palabras del Evangelio. «Tuve hambre y me disteis de comer. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis». El tiempo se detuvo. Era la prueba final. Dios no le estaba pidiendo que diera de lo que le sobraba, porque no le sobraba nada. Le estaba pidiendo que diera de lo que le faltaba. Dar cuando se tiene todo es fácil. Dar cuando no se tiene nada es un milagro. Con un suspiro tembloroso, Mercedes bajó el sándwich. Partió un pequeño pedazo, apenas un bocado, y se lo metió en la boca para no desmayarse. Luego, envolvió el resto, la mayor parte, la parte con más carne y queso, en la servilleta. Se levantó, ignorando el mareo, y caminó hacia el anciano. Se arrodilló frente a él, sin importarle el mal olor que emanaba de sus heridas. «Toma, hermano», le dijo con voz dulce, extendiéndole la comida. «Tú lo necesitas más que yo». El anciano la miró con asombro. Sus manos temblorosas tomaron el pan como si fuera un sacramento. Empezó a comer con voracidad. Mercedes no se detuvo ahí. Vio las heridas en las piernas del hombre. «Esas llagas necesitan limpieza», murmuró. Se quitó la bufanda de lana que llevaba, la única prenda que le daba calor en el cuello. Buscó un charco de agua de lluvia limpia que se había acumulado en una lona cercana. Empapó la bufanda y con una delicadeza infinita comenzó a limpiar las heridas del desconocido. El hombre dejó de comer un momento y la miró fijamente. Una lágrima rodó por su mejilla sucia, abriendo un surco de piel limpia. «¿Por qué?», graznó el hombre, con una voz que sonaba a óxido. «¿Por qué me ayudas? Tú estás tan jodida como yo, abuela». Mercedes sonrió, una sonrisa triste pero llena de luz, mientras terminaba de vendarle la pierna con su propia bufanda. «Porque somos hijos del mismo padre», respondió ella, «y porque hoy tú eres mi espejo. Si yo no te ayudo, nadie me ayudará a mí». El anciano no dijo nada más. Terminó de comer y la miró con una intensidad extraña, una lucidez que no parecía propia de un vagabundo perdido. Hubo un momento de conexión profunda, donde las almas se tocaron. «Gracias, Mercedes», dijo él. Mercedes parpadeó. ¿Cómo sabía su nombre? Quizás lo había escuchado murmurar en el pueblo, o quizás ella se lo había dicho y no lo recordaba por la fiebre. Su mente estaba nublada. De repente, el mundo comenzó a dar vueltas. El esfuerzo, el hambre y la emoción fueron demasiado. Los bordes de su visión se oscurecieron. La figura del anciano se volvió borrosa. Mercedes sintió que sus rodillas cedían. «Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu», pensó mientras caía. Lo último que sintió, antes de perder la conciencia, fue que no golpeaba el suelo duro. Sintió unos brazos, sorprendentemente fuertes para un anciano enfermo, que la sostenían, y escuchó una voz, ya no ronca, sino firme y autoritaria, gritando hacia algún lugar. «Rápido,
Traigan el coche. La hemos encontrado. Es ella. Luego, todo fue silencio y oscuridad. Pero no era una oscuridad aterradora. Era una oscuridad cálida, como el útero materno, donde se gestan los renacimientos. Mercedes había pasado la prueba. Había dado todo lo que tenía, y al vaciarse por completo, había creado el espacio para que Dios la llenara con una bendición que ni siquiera podía imaginar. Mientras yacía desmayada en los brazos de aquel misterioso desconocido, aferrada todavía a su viejo cofre de madera, el destino giraba su rueda. La semilla de bondad que acababa de sembrar en el asfalto sucio estaba a punto de florecer en el jardín más hermoso de su vida. El infierno había terminado, el purgatorio había sido superado. Ahora comenzaba el cielo. El despertar de Mercedes no fue brusco ni doloroso, como lo habían sido sus últimos amaneceres en la calle. Fue un regreso a la conciencia lento, algodonoso y envuelto en una fragancia que ella creía haber olvidado. El olor a limpio, a lavanda fresca y a sábanas planchas al sol. Abrió los ojos con miedo, esperando ver el techo sucio del toldo de la panadería o el cielo gris encapotado. Pero no. Lo que sus ojos encontraron fue un techo alto, pintado de un blanco inmaculado, con molduras de yeso elegantes y una lámpara de cristal que colgaba como una lágrima de luz en el centro de la habitación. Mercedes parpadeó, confundida. ¿Estaba muerta? ¿Era esto el cielo? Movió la mano y sintió la textura de una colcha de seda bajo sus dedos. Giró la cabeza y vio una ventana enorme cubierta por cortinas de terciopelo azul que dejaban pasar una luz dorada y cálida. No había ruido de tráfico, ni gritos, ni lluvia. Solo se escuchaba el canto lejano de unos pájaros y el zumbido suave de un aire acondicionado. De repente, el pánico la asaltó. Se sentó de golpe en la cama, ignorando el mareo momentáneo. Llevaba puesto un camisón de franela suave, nuevo, impecable, pero eso no le importaba. «Mi cofre», gritó con voz ronca, palpando frenéticamente el espacio a su lado en la cama enorme. «¿Dónde está mi cofre?». La puerta de la habitación se abrió suavemente y entró una mujer joven vestida con un uniforme de enfermera azul claro. Tenía una sonrisa amable y profesional. «Tranquila, doña Mercedes, tranquila», dijo la enfermera, acercándose con pasos suaves. «Está a salvo. Todo está aquí». La enfermera señaló hacia una mesa de noche de madera fina, justo al lado de la cabecera. Allí, descansando sobre un tapete de encaje, estaba el viejo y gastado cofre de madera de olivo. Parecía fuera de lugar en aquella habitación lujosa, como una piedra de río en una joyería, pero allí estaba, intacto. Mercedes suspiró. Un sonido que salió de lo más profundo de su alma y se dejó caer de nuevo en las almohadas. Las lágrimas de alivio brotaron de sus ojos. «¿Dónde estoy?», preguntó, con la voz temblorosa. «¿Qué es este lugar? ¿Un hospital?». «Está usted en la residencia privada de la familia Montemayor», respondió la enfermera mientras revisaba el suero que Mercedes tenía conectado a su brazo, algo que la anciana recién notaba. «El señor la trajo aquí hace 2 días. Ha estado durmiendo mucho. Estaba usted exhausta, deshidratada y con principios de neumonía, pero el doctor dice que es usted un roble». «El señor Montemayor», repitió Mercedes confundida. El apellido le sonaba. Era el apellido más poderoso de la región. Dueños de constructoras, minas y tierras, gente inalcanzable. ¿Por qué un hombre así me traería a su casa? Debe haber un error. Yo no soy nadie». «No hay ningún error, doña Mercedes», dijo una voz masculina y profunda desde la puerta. Mercedes giró la cabeza. En el umbral estaba parado un hombre alto, de unos 70 años, vestido con un traje gris impecable de corte italiano. Tenía el cabello blanco peinado hacia atrás y una postura de autoridad natural. Pero sus ojos... Mercedes reconoció esos ojos inmediatamente. Eran ojos oscuros, profundos, con una chispa de tristeza y sabiduría. Eran los ojos del mendigo. El hombre hizo una seña a la enfermera para que se retirara
y ésta salió cerrando la puerta con discreción. El hombre caminó lentamente hacia la cama, apoyándose en un bastón de ébano con empuñadura de plata. Sin decir una palabra, arrastró una silla tapizada y se sentó junto a Mercedes. «Usted», susurró Mercedes, llevándose la mano a la boca. «Usted es el hombre del callejón, el que tenía las piernas heridas». El hombre sonrió levemente. «Soy Rodolfo Montemayor, y sí, fui ese hombre. Aunque las heridas eran maquillaje de cine y la ropa eran harapos que guardo para una ocasión especial al año». Mercedes no entendía nada. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre rico se disfrazaría de pordiosero y comería sobras de la basura? Don Rodolfo suspiró y miró hacia la ventana. «Porque estoy buscando algo que el dinero no puede comprar, Mercedes. Estoy rodeado de gente que me sonríe porque firmo sus cheques. Mis hijos, mis propios hijos, esperan mi muerte como buitres rondando un cadáver. Se pelean por la herencia antes de que yo haya dejado de respirar. Hace 5 años hice una promesa. Cada aniversario de la muerte de mi esposa, salgo a la calle como un indigente. Quiero ver si todavía existe la humanidad. Quiero ver si alguien es capaz de mirar a un viejo sucio y ver a un ser humano y no a un estorbo». Se volvió hacia ella y tomó su mano callosa entre las suyas, que ahora estaban limpias y suaves. Durante 5 años, Mercedes, nadie se detuvo. Me han escupido, me han insultado o simplemente me han ignorado, hasta que llegaste tú. Tú, que estabas muriendo de hambre, que tenías fiebre, que lo habías perdido todo. Tú partiste tu único pan para dármelo. Tú usaste tu propia bufanda para limpiar mis heridas falsas. Tú me miraste y me llamaste hermano. La voz de don Rodolfo se quebró ligeramente. Tú me salvaste, Mercedes, no del hambre, sino de la desesperanza. Me devolviste la fe en que todavía existen ángeles en esta tierra. Mercedes lloraba en silencio. No podía creer lo que escuchaba. Dios trabajaba de maneras misteriosas. Su acto de bondad, nacido de la desesperación, había tocado el corazón de un rey disfrazado. «No tiene que darme nada, señor», dijo ella con humildad. «Solo déjeme descansar un poco más y me iré. No quiero ser una carga». «Jamás», exclamó Rodolfo con firmeza. «Esta es tu casa ahora. He dado órdenes. Tienes una habitación, servicio, comida y cuidados médicos de por vida. Eres mi invitada de honor. Pero hay algo más». Rodolfo señaló el cofre de madera en la mesa de noche. Su expresión cambió, volviéndose seria y curiosa. «Cuando te desmayaste, no soltabas esa caja. Tuvimos que esperar a que te sedaran para poder quitártela y ponerte cómoda. Pesaba mucho. La curiosidad me pudo, Mercedes, y vi el nombre grabado en la base, un nombre casi borrado por el tiempo: Jacinto Almería». Mercedes asintió. «Era mi esposo. Falleció hace 30 años. «Lo conocí», dijo Rodolfo, dejando caer la bomba. «No éramos amigos íntimos, pero hicimos negocios hace décadas. Él trabajaba en la cantera, ¿verdad? Era un hombre honesto, trabajador». «Sí, lo era», respondió Mercedes con orgullo. «Mercedes». Rodolfo se inclinó hacia adelante. «Dime, ¿sabes qué hay dentro de ese cofre? ¿Lo has abierto alguna vez?» «Nunca», confesó ella. «Jacinto me hizo jurar en su lecho de muerte que solo lo abriría si la vida me ponía de rodillas, si no tenía ningún otro lugar a donde ir. Supongo que ese momento llegó hace 3 días, pero tuve miedo de abrirlo y encontrarlo vacío, o encontrar solo cartas de amor que me harían extrañarlo más». «Pues ábrelo ahora», instó Rodolfo, «porque creo que Jacinto fue mucho más visionario de lo que tú o yo imaginamos». Con el corazón latiendo desbocado, Mercedes tomó el cofre. Sus dedos temblorosos deslizaron el pequeño pasador de metal oxidado. La madera crujió al ceder. Levantó la tapa. El olor a papel viejo y tabaco de pipa, el olor de Jacinto, llenó el aire. Dentro no había oro ni joyas. Había un paquete de cartas atadas con un cordel rojo
y debajo un sobre de cuero grueso sellado con lacre. Mercedes tomó el sobre. Pesaba. Lo abrió con cuidado y extrajo un documento amarillento doblado en 4 partes. Lo desplegó. Era una escritura de propiedad antigua llena de sellos oficiales y firmas caligráficas. «Léelo», susurró Rodolfo. Mercedes leyó con dificultad. Escritura de propiedad. Parcela 4B, conocida como El Pedregal. 300 hectáreas. Municipio de San Juan. Propietario, Jacinto Almería. Ella levantó la vista confundida. «No entiendo». El Pedregal es un terreno baldío, lleno de piedras y matorrales a las afueras del pueblo. Jacinto lo compró por casi nada a un amigo que tenía deudas de juego, solo para ayudarlo. Siempre me dijo que esa tierra no servía ni para pastar cabras. ¿Por qué guardaría esto como un tesoro? Rodolfo sonrió, y esta vez su sonrisa era amplia, llena de asombro ante la ironía del destino. Se levantó, caminó hacia un escritorio en la esquina de la habitación y trajo un plano enrollado. Lo desplegó sobre la cama, junto a la escritura vieja. «Mercedes, mira esto», dijo, señalando un mapa moderno de la región, lleno de líneas de colores y zonas marcadas. Hace 30 años, el Pedregal no valía nada, era solo roca, pero la ciudad ha crecido. San Juan se ha expandido. Y, lo más importante, hace 2 años se descubrió un acuífero subterráneo masivo justo debajo de esas rocas. Es la reserva de agua más pura de toda la provincia. Rodolfo señaló un círculo rojo en el mapa que coincidía exactamente con las coordenadas de la escritura de Mercedes. «Mi empresa y la empresa donde trabaja tu hijo y otras 5 corporaciones internacionales hemos estado buscando al dueño de El Pedregal durante años. En el registro catastral aparecía como dueño desconocido o intestado, porque Jacinto nunca lo registró digitalmente. Hemos estado dispuestos a pagar fortunas por ese terreno para desarrollar una planta potabilizadora y un complejo residencial ecológico». Rodolfo miró a Mercedes a los ojos, con una intensidad abrumadora. «Mercedes, ese pedazo de papel que tienes en las manos, ese papel que cargaste bajo la lluvia, durmiendo en la basura, ese papel vale millones de dólares. Literalmente, eres, posiblemente, la mujer más rica de San Juan en este momento». El silencio en la habitación fue absoluto. Mercedes miró el papel, luego miró sus manos viejas, luego el cofre. «¿Millones?», balbuceó. «Sí, y no solo dinero, poder. Tienes el poder de decidir el futuro del agua de esta región». Mercedes no sintió euforia, no saltó de alegría. Sintió un peso inmenso en el pecho y luego una oleada de amor tan fuerte que casi la ahoga. «Jacinto», susurró, acariciando la firma de su esposo en el documento. «Viejo zorro, ¿sabías que esto valdría algo algún día? ¿O simplemente Dios guió tu mano para protegerme cuando tú ya no estuvieras?» Ella entendió entonces que el verdadero milagro no era el dinero. El milagro era el amor de un esposo que trascendía la muerte. Mientras su hijo vivo la había echado a la calle, su esposo muerto le había construido un palacio desde la tumba. «¿Qué vas a hacer, Mercedes?», preguntó Rodolfo, observándola con respeto. «Con ese dinero puedes comprar la casa de tu hijo 10 veces, puedes vengarte, puedes humillarlos, como ellos te humillaron a ti. Tienes el poder de aplastarlos, legal y económicamente». Mercedes cerró los ojos. Recordó la cara de desprecio de Camila, recordó la espalda de Santiago dándose la vuelta. La tentación de la venganza era dulce como un vino fuerte. Podía imaginarse llegando en una limusina, comprando la casa y echándolos a ellos. Sería justicia, sería el karma instantáneo. Pero luego recordó la cara de la Virgen en el jardín de la iglesia. Recordó su propia oración: «Si alguien tiene que pagar, que sea yo». Y miró a Rodolfo,
el hombre que había fingido ser pobre para encontrar bondad. Mercedes dobló el documento con cuidado y lo guardó de nuevo en el sobre de cuero. Levantó la barbilla y en su rostro ya no había rastro de la anciana mendiga. Había la dignidad de una reina. «Don Rodolfo», dijo con voz firme, «el dinero es una herramienta, no un arma. No quiero venganza. La venganza es un veneno que uno toma esperando que muera el otro. Yo quiero paz. Y quiero justicia, pero la justicia de Dios, no la de los hombres». «Entonces», inquirió él. «Venderé el terreno», decidió ella, «pero no a cualquiera. Se lo venderé a usted, porque sé que tiene buen corazón, pero con una condición. En ese terreno se construirá, además de lo que usted quiera, un asilo, el asilo más hermoso y digno que se haya visto. Un lugar donde ningún anciano vuelva a sentirse como un trasto viejo, donde nadie tenga que dormir bajo la lluvia porque sus hijos los olvidaron. Ese será mi legado, el asilo Jacinto Almería». Rodolfo sonrió, con los ojos húmedos. «Trato hecho, socia». En los días siguientes, la vida de Mercedes cambió radicalmente, pero ella no cambió. Aunque ahora vivía en una suite de invitados en la mansión Montemayor, mientras se formalizaban los papeles, seguía despertándose temprano, rezaba su rosario y trataba con amabilidad a todo el personal, desde el jardinero hasta el chef. Se compró ropa nueva, sí, pero ropa sencilla, elegante y cómoda. Nada de ostentación. Su cabello fue lavado y peinado, revelando una plata brillante y hermosa. Su piel recuperó el color gracias a la buena alimentación. Se veía radiante, no por el lujo, sino por la paz de saberse a salvo y útil. Sin embargo, había una sombra en su felicidad. Santiago. Rodolfo, que tenía sus propios informantes, llegó una tarde a tomar el té con ella al jardín. «Mercedes, tengo noticias del pueblo», dijo él, con tono grave, «sobre tu hijo». El corazón de Mercedes dio un vuelco. «¿Está bien? ¿Le pasó algo?» «Físicamente, está bien. Por ahora», dijo Rodolfo, eligiendo sus palabras. «Pero el karma, amiga mía, es una máquina que no se detiene. Parece que la empresa de Santiago estaba contando con ganar la licitación para construir en los terrenos aledaños a El Pedregal. Habían invertido todo su capital en ese proyecto, asumiendo que conseguirían los derechos del agua de alguna forma ilegal o barata. Al saberse la noticia de que el dueño legítimo ha aparecido, aunque aún no saben que eres tú, y que el terreno será vendido a mi corporación para un proyecto social y ecológico, las acciones de su empresa se han desplomado». Rodolfo hizo una pausa. «Están en bancarrota, Mercedes. Él y sus socios lo han perdido casi todo, y se rumorea que su esposa, esa tal Camila, no está tomando muy bien la pobreza repentina». Mercedes bajó la taza de té. No sintió alegría por la desgracia de su hijo, sintió una punzada de dolor. Sabía que esto pasaría. «Siembra vientos y recogerás tempestades», decía el refrán. Santiago había sembrado ingratitud y ahora estaba cosechando ruina. «Es necesario», dijo ella suavemente, mirando hacia el horizonte donde se ponía el sol. «A veces el hijo pródigo tiene que comer con los cerdos para recordar el sabor del pan de la casa de su padre. Dios está rompiendo su orgullo, Rodolfo, y duele verlo, pero es la única forma en que podrá salvarse. ¿Quieres ayudarlo?», preguntó Rodolfo, tanteando el terreno. «¿Podría firmar un cheque anónimo?». «No», interrumpió Mercedes con una fuerza sorprendente, «ni un centavo. Si le doy dinero ahora, solo financiaré su perdición y la codicia de su mujer. Tiene que caer. Tiene que tocar el fondo, como lo toqué yo en esa acera. Solo cuando esté abajo, mirará hacia arriba». Mercedes se levantó y caminó hacia la barandilla del balcón. El viento jugaba con su chal de cachemira. Ya no era la víctima, ahora era el instrumento del destino. «Yo esperaré», dijo. «Esperaré aquí, rezando, y cuando venga, porque sé que vendrá, no encontrará a la madre tonta que le daba todo.
Encontrará a la madre que lo ama lo suficiente como para dejarlo aprender la lección. Así, mientras Mercedes dormía esa noche en sábanas de hilo egipcio, a pocos kilómetros de allí, en la casa fría y ahora llena de deudas, Santiago miraba las facturas acumuladas sobre la mesa, mientras los gritos de Camila resonaban en la planta de arriba. El círculo se estaba cerrando. La justicia divina había comenzado su marcha imparable y nadie podría detenerla. El milagro había ocurrido. La mendiga era ahora una reina y el príncipe ingrato estaba a punto de convertirse en mendigo. Mientras doña Mercedes comenzaba a sanar sus heridas en la mansión de los Montemayor, rodeada de una paz que no había conocido en años, al otro lado del pueblo, en la casa de la que fue expulsada, el infierno estaba a punto de desatarse. Dicen que la justicia divina tiene tiempos perfectos, pero para Santiago, el tiempo se convirtió en una soga que se apretaba cada día más alrededor de su cuello. La caída de Santiago no fue inmediata, fue una erosión constante, como un edificio cuyos cimientos han sido devorados por las termitas. Todo comenzó apenas una semana después de la partida de su madre. La casa, esa estructura que Camila tanto quería modernizar y limpiar de la presencia de la vieja, empezó a morir. Sin las manos de Mercedes, las plantas del interior se secaron, el polvo se acumuló en los rincones con una rapidez pasmosa y, lo más inquietante, un frío húmedo se instaló en las habitaciones, un frío que ninguna calefacción podía disipar. Era el frío de la ausencia de amor. Pero el golpe mortal vino de donde Santiago menos lo esperaba, su bolsillo. Aquella mañana de lunes, Santiago llegó a su oficina de arquitectura con la esperanza de firmar el contrato de su vida. Había invertido todos sus ahorros e incluso había hipotecado la casa de su madre, sin decírselo a nadie, para entrar como socio minoritario en un proyecto urbanístico masivo. Todo dependía de la adquisición de unos terrenos clave a las afueras de la ciudad, unos terrenos conocidos como El Pedregal. Cuando entró a la sala de juntas, el ambiente era fúnebre, sus socios estaban pálidos. ¿Qué pasa?, preguntó Santiago, dejando su maletín sobre la mesa con una sonrisa nerviosa. ¿Ya tenemos el dinero? El socio mayoritario, un hombre sin escrúpulos que Santiago admiraba, lo miró con desprecio. Se acabó, Santiago. El proyecto está muerto. ¿Cómo que muerto? Es imposible, tartamudeó él. Los terrenos de El Pedregal. Apareció el dueño legítimo, o mejor dicho, la dueña. Y no solo eso, ya ha cerrado un trato de exclusividad con el Grupo Montemayor para un proyecto ecológico. Nos han ganado, Santiago. Y como pusimos todo el capital en la compra de materiales anticipada, estamos en la ruina. La empresa se declara en quiebra hoy mismo. Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un zumbido ensordecedor llenó sus oídos. Montemayor, Rodolfo Montemayor. Pero si ese viejo estaba retirado, pues ha vuelto y nos ha destruido. Santiago salió de la oficina como un sonámbulo. En cuestión de horas, su mundo de cristal se hizo añicos. El banco congeló sus cuentas. Los acreedores empezaron a llamar a su teléfono sin cesar. El coche de lujo, aquel con el que había salpicado de lodo a su madre, fue embargado esa misma tarde en el estacionamiento. Tuvo que volver a casa en autobús, apretujado entre la gente trabajadora a la que él solía mirar por encima del hombro. Al caminar hacia su casa desde la parada, la lluvia comenzó a caer de nuevo, pero esta vez no había nadie rezando por él. Al entrar en casa, empapado y derrotado, esperaba encontrar el consuelo de su esposa. Esperaba que Camila, la mujer por la que había sacrificado a su propia madre, le dijera que juntos saldrían adelante, que lo importante es el amor. Qué iluso fue. Encontró a Camila en el salón, rodeada de maletas. No eran maletas de viaje, eran cajas de mudanza. Estaba guardando todo lo que tenía valor, los cuadros, la platería, los electrodomésticos pequeños. Camila, ¿qué haces?,
preguntó él con la voz rota. Ella se giró. Su rostro hermoso estaba deformado por la ira. Ya no había máscaras. ¿Qué parece que hago? Me largo, Santiago. Me voy. Pero, ¿por qué? ¿A dónde? Hoy he tenido un día terrible. La empresa. Intentó explicar él, acercándose. Lo sé, gritó ella, lanzándole un periódico a la cara. Todo el pueblo lo sabe. Estás arruinado. Eres un fracasado. Me casé con un arquitecto prometedor, no con un perdedor que va a perder hasta la camisa. Santiago se quedó petrificado. ¿Me dejas? ¿Por dinero? Camila, prometimos estar juntos en la riqueza y en la pobreza. Camila soltó una carcajada estridente, cruel, que resonó en las paredes vacías. Ay, Santiago, por favor, deja el drama de telenovela. Yo no nací para ser pobre. Yo no nací para fregar suelos ni para contar centavos. Eso déjaselo a tu madre. La mención de su madre fue como una bofetada. No hables de ella, susurró Santiago. ¿Por qué no? Si ella tenía razón, escupió Camila con veneno. Ella sabía que yo era mucha mujer para ti, y tú, pedazo de idiota, la echaste a la calle para complacerme. ¿Sabes lo que eso me dice de ti? Que eres un hombre débil, un hombre que traiciona a su propia sangre, no vale nada. Si le hiciste eso a la mujer que te parió, ¿qué me harías a mí el día de mañana? La lógica retorcida de Camila dejó a Santiago sin aliento. Era cierto, su traición había sentado un precedente. Incluso los malvados desprecian a los traidores. Vete, dijo Santiago, sintiendo que las fuerzas lo abandonaban. No te preocupes, ya me voy, y me llevo el auto que está a mi nombre. Ah, y la televisión. Considéralo una indemnización por hacerme perder 2 años de mi juventud. Camila salió arrastrando su maleta Louis Vuitton, golpeando el piso de madera con sus tacones. Al llegar a la puerta, se giró una última vez. No había amor, ni lástima, ni siquiera odio, solo indiferencia. Adiós, Santiago. Ojalá encuentres a alguien que te aguante. Aunque lo dudo, el portazo fue idéntico al que Santiago había escuchado días atrás cuando su madre se fue. Pero esta vez, el que se quedaba dentro, atrapado en la soledad, era él. Las semanas siguientes fueron un descenso a los infiernos. Sin dinero para pagar la luz, la compañía eléctrica cortó el suministro. La casa se sumió en la oscuridad. Sin dinero para gas, no había agua caliente ni calefacción. Santiago empezó a vivir como un indigente dentro de su propia mansión en decadencia. Comía latas de conservas frías que encontraba en el fondo de la despensa. Bebía agua del grifo. Se dejó crecer la barba. Dejó de bañarse. Pasaba los días sentado en el sillón de su madre, el único mueble que Camila no se había llevado porque le parecía horrible mirando a la nada. Fue entonces cuando la casa empezó a hablarle. En el silencio de la noche, creía escuchar los pasos de su madre en la cocina. Creía oler el aroma del café recién hecho. «Mamá», susurraba en la oscuridad, «¿estás ahí?». Pero solo respondía el eco. Una noche, la fiebre lo atacó. Quizás fue el estrés, o la mala alimentación, o simplemente la tristeza que bajó sus defensas. Santiago cayó enfermo. Temblaba de frío bajo 3 mantas, sudando y delirando. Le dolía todo el cuerpo. Tenía sed, una sed terrible, pero no tenía fuerzas para ir a la cocina. «Agua, por favor», gimió. «Camila, mamá». Nadie vino. No hubo una mano fresca en su frente, no hubo una sopa caliente, no hubo una voz dulce cantándole para dormir. Solo estaba él y sus fantasmas. En medio de la fiebre, tuvo una visión. Se vio a sí mismo de niño, cayéndose de la bicicleta y llorando. Vio a su madre correr, levantar la bicicleta, limpiarle las heridas y besarle la frente. Luego, la imagen cambió. Se vio a sí mismo de adulto, cerrando la puerta en la cara de esa misma mujer anciana. Vio la lluvia mojando el cabello gris de ella.
Vio la tristeza infinita en sus ojos. Santiago gritó. Un grito de dolor puro que rasgó su garganta. ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? El remordimiento, que había estado agazapado en su subconsciente, rompió la presa y lo inundó. Lloró. Lloró como no lo había hecho desde que era un niño. Lloró hasta que se quedó sin lágrimas, hasta que el pecho le dolió más que la fiebre. Comprendió, en esa soledad atroz, el valor de lo que había despreciado. Comprendió que el dinero va y viene, que las mujeres como Camila son pasajeras, pero que una madre es el único ser en el universo que te amará incluso cuando seas un monstruo. Y él había sido un monstruo. Al amanecer, la fiebre había bajado, pero dejó tras de sí una claridad mental dolorosa. Santiago sabía lo que tenía que hacer. No podía quedarse allí a morir de pena. Tenía que encontrarla. Tenía que pedirle perdón, aunque tuviera que arrastrarse a sus pies el resto de su vida. Se levantó, tambaleándose. Se lavó la cara con agua fría. Se puso la única ropa limpia que le quedaba. Buscó en los cajones algo de valor para vender y tener dinero para el transporte. Encontró un viejo reloj que su padre le había regalado en su graduación. Le dolió desprenderse de él, pero era necesario. Salió de la casa. La casa, ahora con el cartel de Se Vende puesto por el banco, ya no era suya. No miró atrás. Su peregrinaje comenzó en el asilo del pueblo vecino, el lugar que él había sugerido cruelmente. ¿Mercedes Almería?, preguntó la recepcionista, revisando la lista. No, señor. Aquí no hay nadie con ese nombre. Nunca ingresó nadie así. El pánico se apoderó de Santiago. ¿Está segura? Ella se fue de casa hace 3 semanas. Tenía que venir aquí. Señor, aquí no llegó, insistió la mujer. Santiago salió del asilo con el corazón en la boca. Si no estaba allí, ¿dónde estaba? ¿Y si había muerto de frío esa primera noche? La idea lo paralizó. No, Dios no permitiría eso. Dios no puede ser tan cruel, aunque yo lo haya sido. Volvió a su pueblo. Empezó a preguntar a los vecinos. Fue la experiencia más humillante de su vida. Se acercó a doña Juana, la dueña de la tienda de abarrotes, una vieja amiga de su madre. Doña Juana, disculpe, empezó él. La mujer, que estaba barriendo la entrada, se detuvo. Lo miró de arriba a abajo con una mezcla de asco y furia. ¿Tienes el descaro de dirigirte a mí, Santiago?, le espetó. Por favor, doña Juana, no sé dónde está mi madre. ¿Usted la ha visto? Ahora la buscas, gritó la mujer, atrayendo la atención de los transeúntes. Ahora que te dejó la rubia y que estás sin un peso. Hipócrita, mal hijo, tu madre durmió en la calle como un perro por tu culpa. Todo el pueblo lo sabe. Vimos cómo la echaste. ¿En la calle? Santiago sintió ganas de vomitar. No, yo pensé que iría al asilo. Tú pensaste solo en ti mismo. No sé dónde está Santiago, y si lo supiera, no te lo diría. Esa santa no merece ver tu cara de Judas. Largo de aquí antes de que le eche agua sucia. Santiago retrocedió, avergonzado, mientras otros vecinos murmuraban y lo señalaban. Es él, decían, el que echó a su madre. Míralo, parece un vagabundo. El karma, vecina, el karma. Caminó sin rumbo durante horas. El hambre volvió a atacarlo, irónicamente, de la misma manera que había atacado a su madre. Pasó frente a la panadería cerrada donde ella había dormido. Vio unos cartones en el suelo. Su imaginación le dibujó la figura de Mercedes acurrucada allí. Cayó de rodillas en plena acera, frente a los cartones imaginarios. La gente pasaba y lo miraba con extrañeza, pensando que estaba loco o borracho. Pero Santiago no estaba borracho, estaba lúcido por primera vez. Mamá, sollozó, abrazándose a sí mismo. Perdóname, soy una basura, soy basura. Fue entonces cuando una mano se posó en su hombro. Santiago se sobresaltó y levantó la vista. Era el padre Manuel, el cura del pueblo, un hombre anciano y severo pero justo. Levántate, hijo,
dijo el sacerdote. Padre, he pecado. He pecado contra el cielo y contra mi madre, confesó Santiago, aferrándose a la sotana del cura. La he matado. Seguro que está muerta por mi culpa. Tu madre no está muerta, Santiago, dijo el padre Manuel con voz tranquila. Santiago se congeló. Usted sabe dónde está. Dios cuida de sus ovejas, especialmente de las que son expulsadas del rebaño, respondió el cura. He escuchado rumores de un milagro. Dicen que está viva y que está bajo la protección de alguien muy poderoso, pero no en este pueblo. Dígame dónde, padre. Iré de rodillas si hace falta. Está en la hacienda de los Montemayor, reveló el sacerdote. Pero escúchame bien, Santiago. No vayas allí como el dueño de la razón. No vayas a pedir dinero ni a pedir que vuelva para servirte. Si vas, ve como un hombre arrepentido que busca redención, no comodidad. Porque si vas con el corazón sucio, ni siquiera podrás cruzar la puerta. Santiago se puso de pie, secándose las lágrimas con la manga sucia de su camisa. No quiero nada de ella, padre. Solo quiero que sepa que me arrepiento. Solo quiero verla una vez más. Y luego me iré lejos para no molestarla. Entonces ve, dijo el cura, haciéndole la señal de la cruz en la frente. El camino es largo, pero es el único camino que te queda. Santiago emprendió el camino hacia la hacienda Los Montemayor. No tenía dinero para el autobús, así que caminó. Caminó los 10 kilómetros que separaban el pueblo de la finca. Caminó bajo el sol, sudando, con los pies ampollados en sus zapatos de marca desgastados. Cada paso era una penitencia. Recordaba cada desprecio que le había hecho a su madre. Paso, hueles a viejo. Paso, esta comida está sosa. Paso, mamá, vete a tu cuarto. Paso, el asilo es lo mejor. Cada recuerdo era una aguja en su corazón, pero ese dolor era necesario. El Santiago arrogante estaba muriendo en ese camino polvoriento, dejando espacio para que naciera algo nuevo, algo más humilde, algo más humano. Al llegar a la imponente reja de entrada de la mansión Montemayor, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas. Los guardias de seguridad lo detuvieron. «Alto ahí, propiedad privada. No se admiten vagabundos», dijo uno de los guardias, mirando con desdén la ropa sucia y la barba de Santiago. «Por favor», suplicó Santiago con la voz quebrada por el cansancio, «no soy un vagabundo». «Bueno, sí lo soy, pero soy el hijo de doña Mercedes Almería. Necesito verla. Por favor». Los guardias se miraron entre sí y se rieron. ¿El hijo? ¿Ese hijo del que todos hablan? ¿El que la echó a la calle? Si eres tú, tienes agallas para venir aquí. El patrón te soltaría a los perros si supiera que estás aquí. Merezco los perros, admitió Santiago, bajando la cabeza. Merezco lo peor, pero solo les pido 5 minutos. Díganle que estoy aquí. Si ella no quiere verme, me iré y no volveré nunca. Pero necesito intentarlo. Hubo un momento de silencio tenso. Finalmente, uno de los guardias, conmovido quizás por la sinceridad del dolor en los ojos del hombre, tomó su radio. «Base, aquí puerta 1. Tenemos a un sujeto que dice ser Santiago, el hijo de la señora Mercedes. Pide verla. Instrucciones». Santiago esperó, agarrado a los barrotes fríos de la reja como un prisionero esperando sentencia. El tiempo pareció detenerse. Esos minutos de espera fueron más largos que toda su vida anterior. ¿Lo rechazaría? Tenía todo el derecho. Finalmente, la radio crepitó. «Déjenlo pasar. Llévenlo al jardín principal. Doña Mercedes lo recibirá». La reja se abrió lentamente. Santiago entró. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. No iba hacia un encuentro casual, iba hacia su juicio final. Iba a enfrentarse a la mirada de la única persona que lo había amado incondicionalmente y a la que él había destrozado. Mientras caminaba por el sendero de grava,
rodeado de flores perfectamente cuidadas y estatuas de mármol, Santiago no veía la riqueza. Solo veía su propia miseria reflejada en tanta belleza. Y al final del camino, sentada en un banco de piedra bajo un árbol frondoso, vio una figura pequeña. No parecía la anciana derrotada que él había echado, parecía una reina. Llevaba un vestido azul claro y un chal blanco. Su cabello brillaba como la plata. Estaba rezando, con el rosario en las manos. Santiago se detuvo a 10 metros de ella. No se atrevió a dar un paso más. El aire se le atoró en la garganta. Quiso decir mamá, pero la palabra no salió. Solo un sollozo ahogado escapó de sus labios. Mercedes levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él. En esa mirada no había odio. Había una tristeza profunda. Sí, pero también una calma inmensa, la calma de quien ha atravesado la tormenta y ha salido intacta. El momento de la verdad había llegado. La siembra había terminado. Ahora tocaba recoger la cosecha. Santiago no pudo sostener la mirada de su madre por más de un segundo. La culpa pesaba más que el cielo sobre sus hombros. Sus rodillas, que ya temblaban, cedieron finalmente y cayó pesadamente sobre la grava blanca del jardín. No le importó el dolor del impacto, ni la suciedad, ni los ojos curiosos de los guardias a lo lejos. Se arrastró unos centímetros, sin atreverse a tocar el borde del vestido de Mercedes, y hundió su rostro en la tierra, sollozando con una desesperación que partía el alma. «¡Madre!», gritó, con la voz ahogada en llanto. «Perdóname, soy basura, mamá, soy un maldito, mátame si quieres, pero no me mires con esos ojos de bondad porque me queman». El jardín quedó en silencio. Solo se escuchaba el llanto convulsivo del hombre que una vez se creyó el dueño del mundo. Mercedes se levantó lentamente del banco, dejó su rosario sobre la piedra. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de una compasión infinita. Caminó hacia él. No corrió, porque sus piernas no se lo permitían, pero cada paso estaba cargado de amor. Cuando llegó frente a su hijo, se inclinó con dificultad. No le importó que él estuviera sucio, que oliera a sudor y a calle, que fuera la misma persona que la había echado a la tormenta. «Santiago», susurró ella, poniendo su mano suave sobre la cabeza desgreñada de él. Él se estremeció ante el contacto. «No me toques, mamá, te voy a ensuciar. Tú nunca podrías ensuciarme». «Hijo mío», respondió ella con voz firme, «eres carne de mi carne, sangre de mi sangre». Mercedes tiró de él, obligándolo a levantar la cara. Y entonces hizo lo que solo una madre o Dios puede hacer. Lo abrazó con todas sus fuerzas, pegando esa cabeza llena de culpas contra su pecho, justo donde latía su corazón. «Perdóname, mamá. Perdí la casa. Perdí todo», balbuceaba él entre hipidos. «No, hijo», le dijo ella al oído, mientras acariciaba su cabello como cuando era niño. «No has perdido nada. Hoy, por primera vez en muchos años, te has encontrado a ti mismo. El dinero va y viene, las casas se derrumban, pero el alma solo se recupera con lágrimas verdaderas. Bienvenido a casa, Santiago». Desde el balcón, don Rodolfo observaba la escena, secándose una lágrima discreta. Sabía que la justicia había sido servida no con castigo, sino con misericordia. El tiempo pasó en San Juan, y la historia de Mercedes se convirtió en leyenda. Santiago no volvió a ser arquitecto de rascacielos, ni recuperó su vida de lujos. No quiso el dinero de su madre. En cambio, pidió trabajar. Se convirtió en el capataz de la obra más importante de la región, la construcción del asilo Jacinto Almería. Se le veía todos los días, con el casco puesto y las botas llenas de cemento, trabajando hombro a hombro con los albañiles, cargando ladrillos, mezclando hormigón. Ya no había arrogancia en su mirada, solo una paz serena. Vivía en una pequeña casa de huéspedes en la propiedad, cuidando de su madre con una devoción absoluta.
Cada mañana le llevaba el desayuno, cada tarde paseaban juntos del brazo. Camila nunca volvió. Se dice que terminó sola en la capital buscando otra víctima, pero esa es una historia que ya no importa. Mercedes vivió sus últimos años como una reina, no por su riqueza, sino por el amor que la rodeaba. El día de la inauguración del asilo, cortó la cinta junto a su hijo y a don Rodolfo. Miró el edificio hermoso, lleno de luz, donde cientos de ancianos tendrían un hogar digno, y sonrió mirando al cielo. «Gracias, Señor», susurró, «porque de mi dolor hiciste nacer un paraíso». Esta historia nos deja una lección que quema en el pecho. Nuestros padres son los únicos dioses vivientes que tocaremos en esta tierra. A menudo, cegados por la ambición, por una pareja equivocada o por el egoísmo, olvidamos que esas manos arrugadas que hoy nos parecen lentas son las mismas que nos sostuvieron cuando no sabíamos caminar. Olvidamos que esa voz que hoy nos parece repetitiva es la que nos calmó cuando teníamos miedo a la oscuridad. No seas un Santiago. No esperes a perderlos para valorarlos. No esperes a que la lluvia moje sus cabezas para ofrecerles un techo. Porque el dinero se puede recuperar, pero el tiempo no perdona. Y la silla vacía en la mesa de Navidad duele más que cualquier pobreza. Ama a tu madre, honra a tu padre, porque el día que se vayan, se llevarán consigo la única forma de amor incondicional que existe. Si esta historia tocó tu corazón, si amas a tus padres o si extrañas a los que ya se fueron al cielo, escribe amén en los comentarios y comparte este video. Que este mensaje viaje lejos y salve a una familia hoy. Dios los bendiga.